Después de un terrible incendio, los investigadores se preguntaban si había sido un accidente o había sido provocado. Fue necesario analizar un cigarrillo encendido, la composición química de las llamas y un incendio virtual para determinar cómo se había producido el fuego y quién era el responsable. Crímenes imperfectos. Ed y Rosalie Camiolo llevaban 25 años viviendo en un barrio residencial a las afueras de Filadelfia. Ed era un funcionario jubilado y Rosalie había trabajado en una empresa de informática. Su único hijo, Paul, de 31 años, era programador informático y vivía en el piso de arriba. Él cuidaba de sus padres, ya que tenían dificultades para moverse. No es que estuvieran postrados en la cama o que fueran inválidos, pero desde luego no estaban en forma ni podían responder a una situación de emergencia. Justo antes de amanecer, un día de septiembre de 1996, Paul hizo una llamada de urgencia al servicio de bomberos. Servicio de bomberos, dígame. Se ha producido un incendio en nuestro cuarto de estar. La cosa es grave. Salgan de la casa. Ahora mismo enviamos un coche. Cuando llegó la policía, encontraron a Paul vistiéndose en el jardín de la entrada. Paul dijo que su padre y su madre habían huido por la puerta trasera. Un agente fue a comprobarlo y en ese momento se produjo una explosión. Encontró a Rosalie en el porche de atrás, semi-inconsciente y con quemaduras graves. Pero no había ningún rastro de su marido de 81 años. Más tarde los bomberos le encontraron dentro de la casa. No había podido escapar. La víctima se encontraba en un cuarto de baño y estaba en paro cardíaco. Ed Camiolo murió antes de llegar al hospital. Rosalie también falleció por inhalación de humo. Mi tío tuvo que sufrir mucho. Y mi tía también tuvo que ser horrible para ella. Los bomberos no vieron nada sospechoso en el lugar de los hechos. Todos coincidieron en que el incendio había sido accidental y que probablemente se produjo por algún descuido. Tal vez un cigarrillo mal apagado o alguna cerilla. Paul Camiolo dijo a los investigadores que su madre era una fumadora compulsiva y que probablemente ella fue quien cuando oyó gritar a su padre. Dijo que su madre estaba intentando apagar unas llamas que salían del sofá. Corrió a la cocina, cogió una jarra de agua y la vertió sobre el sofá, pero eso avivó las llamas. Dijo a sus padres que salieran por la puerta de atrás. Llamó al 911 y después salió por la puerta principal para coger su coche. Estaba en ropa interior. Tenía una bolsa de deportes en el coche que estaba aparcado en la puerta. Y en la bolsa tenía algo de ropa que podía ponerse. Para mí, la versión de Paul no tenía ningún sentido. A día de hoy sigo sin entender lo que él dijo que ocurrió. El incidente despertó sospechas en los investigadores. Él tomó una dirección contraria. El sentido común dicta que te asegures de que tus padres salgan de la casa. Y para asegurarte de eso, lo normal sería ayudarles a salir. Paul Camiolo admitió que su comportamiento había sido absurdo, pero que estaba mareado y aturdido. Recuerdo que me sentí muy culpable. Porque yo era sus piernas y sus brazos. Y no les saqué de allí. Pero cuando la policía encontró una sustancia sospechosa en el suelo del cuarto de estar, todas las miradas se dirigieron de nuevo hacia Paul Camiolo. Ed y Rosalie Camiolo fueron enterrados en una sepultura familiar a escasos kilómetros de su casa. La vida de los Camiolo antes del incendio no había sido fácil. Su hijo Paul era su único cuidador. Él cargaba con la responsabilidad de atender a sus padres. Siempre hacía la compra para ellos. A menudo, si necesitaban algo de unos almacenes, él iba a comprarlo y se lo llevaba. Los investigadores se preguntaban si Paul Camiolo había tenido algo que ver con el incendio. Los padres tenían un seguro de vida. Y eso ya era un buen móvil. Creo que recibió
$200.000 del seguro. Un segundo móvil que también tenían en cuenta los investigadores era que Paul Camiolo estaba cansado de cuidar a sus enfermizos padres. Los investigadores de incendios registraron entre los escombros y encontraron algo muy sospechoso. En el centro de la habitación había una mancha que parecía ser la consecuencia de un vertido líquido, el tipo de mancha que se produce cuando alguien vierte un acelerante. Para ver si había sido utilizado un acelerante, los investigadores tomaron muestras de la moqueta, del relleno y de la madera del suelo. Las muestras se guardaron herméticamente en latas de pintura para evitar que escaparan posibles gases y se enviaron al laboratorio forense. El cromatógrafo de gases puede identificar la composición molecular de las muestras. La única y mejor prueba que tenían para determinar que había sido un incendio provocado era la presencia de gasolina en la madera del suelo. Porque, ¿cómo si no podría explicarse que hubiera gasolina en un cuarto de estar? Cuando llegaron los resultados de las pruebas, pasamos del no lo sé al vaya, aquí tenemos un acelerante, tiene que haber sido provocado, y eso cambió la opinión de la gente. Para la acusación, la presencia de gasolina significa un asesinato. Basándose en esta prueba, los fiscales pensaban que Paul había rociado gasolina por el suelo del cuarto de estar, mientras sus padres dormían en el piso de arriba. Después prendió fuego a la habitación y llamó al servicio de bomberos. El calor y el humo imposibilitaron a los padres de Paul salir de la casa con vida. Paul negó los cargos rotundamente. Mi padre y mi madre sabían la verdad, y Dios sabe que la verdad es lo único que a mí me importa. Paul Camiolo fue detenido y acusado de 2 homicidios en primer grado. Se le denegó la libertad bajo fianza. No tuve el menor reparo en pedir la pena de muerte. No puedo imaginarme nada más ruin que matar a las 2 personas que te han traído a este mundo. Decían que yo había intentado matarlos. Eso... no hay palabras para describirlo. La prensa le describió como un asesino sanguinario. Sin embargo, su familia le apoyó firmemente. Todo el que conozca a Paul sabe que él nunca haría una cosa así. Él adoraba a sus padres. Eran una familia muy unida. Ese chico era muy bueno con sus padres. Todos estuvimos allí para apoyarle. Fuimos a todas las sesiones. Y le visitamos con regularidad. Todos creíamos en su inocencia. La fecha del juicio se acercaba, y Paul Camiolo y sus abogados defensores buscaban alguna prueba para demostrar que el incendio había sido accidental. No podía entender cómo había llegado allí la gasolina. Tenía que haber alguna razón de por qué se había encontrado gasolina en el suelo. Todos los bomberos que acudieron al incendio de la casa de los Camiolo eran voluntarios. Pero uno de ellos tenía un pasado inusual. Además de bombero, Steve Abato era empleado de la agencia de alcohol, tabaco y armas de fuego. Había sido policía en Filadelfia antes de entrar en la ATF, así que no era alguien recién salido de la academia. Había estado muchos años relacionado con el trabajo policial. La ATF no participó en esta investigación, pero personalmente, Abato se quedó muy sorprendido al saber que Paul Camiolo había sido acusado de provocar el incendio. Para él, no parecía muy difícil explicar cómo había llegado la gasolina al suelo y no a la moqueta que había sobre la madera, si se había vertido una cantidad considerable de gasolina. Y Abato no había sospechado absolutamente nada del comportamiento de Paul en la noche del incendio. No es extraño que en caso de incendio la gente trate de escapar por donde le resulte más fácil. Si siempre entran y salen por la puerta principal, estén donde estén dentro de la casa, siempre saldrán por la puerta principal. Abato dijo a la policía que él creía que el incendio había sido accidental, pero descartaron su opinión. En los periódicos le describieron como un aficionado a la investigación de incendios que no tenía ninguna experiencia y que en realidad no estaba cualificado para dar ninguna opinión. Fue tratado como basura por parte de la policía y los fiscales que llevaban el caso. Cuando los abogados defensores supieron que Abato opinaba que el incendio había sido un accidente, iniciaron su propia investigación y contrataron al Dr. Rick Robbie, un experto en incendios. La gran dificultad estriba en que en los incendios se queman muchas pruebas. Robbie estudia los incendios mientras están activos.
Ello provoca incendios como este, en maquetas. Los incendios se propagan de forma diferente dependiendo de cómo se inician, del tamaño de la habitación, del flujo de aire y de un centenar de factores. Todos los datos se introducen en un ordenador. Es un programa para recrear incendios en 3 dimensiones que permite seguir el desarrollo de un incendio en un edificio. Para estudiar este caso, Robbie y su equipo hicieron una réplica virtual de la casa de los Camiolo. Después, introdujeron en el ordenador toda la información que tenían sobre el incendio. Robbie calculó, de forma conservadora, que haría falta un mínimo de 4 litros de gasolina para dejar una mancha del tamaño de la encontrada en el cuarto de estar. 5 o 6 minutos después de la llamada de Paul Camiolo al servicio de bomberos, explotó la ventana exterior. La explosión fue el resultado de lo que se llama combustión súbita. Cuando se produce una combustión súbita, sube tanto la temperatura de la habitación que se prenden los objetos aún sin tener contacto con la llama, como se puede ver aquí. De hecho, y por desgracia, todos los años mueren muchos bomberos debido a la combustión súbita, porque esta se produce con mucha rapidez. A veces es difícil escapar a esa situación. Una vez que Robbie introdujo esta información en su programa, encendió una cerilla virtual. A los 30 segundos, la habitación se llenó de gas caliente. Pasado un minuto, el humo y el gas se extendieron al segundo piso por las escaleras. Y 3 minutos después, la habitación se llena de llamas y hay tantas cosas ardiendo y tanto gas caliente que se hace absolutamente inhabitable. Pero la policía había presenciado la explosión de la ventana 5 o 6 minutos después de llamar Paul al servicio de bomberos. Para Robbie esto significaba que la gasolina no pudo haber sido utilizada para iniciar el fuego. Le habría sido muy difícil llegar hasta la puerta principal a través de la columna de llamas. Esa es una de las cosas que muestra nuestra maqueta virtual, de modo que encontramos muchas inconsistencias en el escenario del incendio. Después, Robbie analizó la versión de Paul Camiolo. Paul dijo que el fuego se inició accidentalmente con un cigarrillo o una cerilla que hubiera encendido su madre. En cuestión de un minuto, las llamas cobraron una fuerza tremenda y alcanzaron 1 metro de altura. A los 2 minutos, las llamas llegaron al techo. A los 4 minutos, la temperatura y el nivel de gas en la habitación se hicieron insufribles. A los 5 minutos y medio, el fuego alcanzó la combustión súbita y explotó una ventana. Esto se correspondía con la versión de Paul Camiolo. Coincidía con todo lo que había dicho Paul Camiolo y con otras pruebas objetivas con las que él no estaba relacionado. Pero seguía habiendo interrogantes. Si el incendio había sido accidental, ¿por qué había gasolina en el suelo del cuarto de estar? Yo estaba horrorizado. Me sentía como si estuviera en una película de terror. El abogado defensor Thomas Cometa creía firmemente que su cliente Paul Camiolo era inocente, que él no había provocado el incendio en la casa con la intención de matar a sus padres. Se enfrentaba a la pena de muerte por un crimen que tanto él como nosotros estábamos convencidos de que no había cometido, ya que no había sido un crimen sino un accidente. Sí, era un caso difícil. De eso no había duda. El motivo por el que Paul Camiolo había sido acusado de homicidio en primer grado era la gasolina encontrada en el suelo de madera del cuarto de estar. Pero los abogados defensores de Paul dudaban de ese hallazgo. Tomaron muestras de la moqueta, del relleno de la moqueta y de un periódico, y en esas muestras no había gasolina. Solo había gasolina en el suelo de madera, cosa que era inconcebible. ¿Cómo se puede rociar gasolina en una habitación sin manchar nada más si la intención era provocar un incendio? Así que los abogados defensores contrataron a John Lentini, un prestigioso experto en incendios, para averiguar lo que había ocurrido. Lentini volvió a analizar las muestras del suelo de madera utilizando un espectroscopio de absorción de átomos. Sirve para medir la concentración de metales en una solución. Se disolvió. La cantidad de luz absorbida es proporcional a la concentración del elemento que hay en la solución. ¿Y cuál fue el elemento que se encontró en la solución? Plomo. Eso significaba que en el suelo de madera de los Camiolo había gasolina con plomo. Pero ¿cómo era eso posible si la gasolina con plomo hace más de 15 años que no se vende?
en Estados Unidos. Muchas de las casas baratas que yo he visto se construyeron a principios de los 70 por constructores que usaban materiales de bajo coste. Los fabricantes de suelos de madera a menudo usaban gasolina como disolvente del barniz para que éste se pudiera aplicar más fácilmente. Eso era más barato que utilizar disolventes de calidad. Nadie refutó el hecho de que esa fuera una práctica común, que se utilizaba gasolina para barnizar los suelos de madera. Yo estaba convencido de que ese era el origen de la mancha de gasolina. Así que ese fue el momento en el que dijimos, esta es la última pieza del puzzle. Si era gasolina con plomo, todo tenía sentido y quedaba clara su presencia allí. Las pruebas forenses también revelaron cómo se inició el fuego. Un cigarrillo que se cae sobre un sofá de poliuretano simplemente se quema muy despacio. Pero si se cae una cerilla en el mismo material, se produce una explosión. Y las pruebas revelaron que otra parte de la versión de Paul era correcta. Que al verter agua sobre las llamas, el fuego se avivó. Muchas personas ignoran que el poliuretano se derrite y que cuando se echa agua encima el fuego se extiende como si fuese grasa ardiendo. Cuando los fiscales se enteraron de esto, realizaron sus propias pruebas. Consiguieron que el fabricante les diera la misma tela con la que se había tapizado el sofá de los Camiolo. Corté un trozo de tela de 10 por 10 centímetros. Tiré una cerilla encima y se prendió en el acto. En ese momento comprendí que el caso se complicaba, que lo íbamos a perder. Y la supuesta mancha en el suelo del cuarto de estar. Muchos empezaban a creer que no era más que el resultado del desgaste por el uso. Es normal que con las pisadas de la gente se desgaste la moqueta y por consiguiente el calor que se imparte en esa zona de la moqueta penetra más rápidamente que en otras zonas. Cuando salieron a la luz todas estas pruebas abrumadoras, se retiraron los cargos contra Paul Camiolo. En este mundillo hay gente que por una cierta cantidad de dinero está dispuesta a decir lo que quieres oír. Pero estos expertos no eran de esa calaña. Y no fue difícil, no fue un día triste. Era lo que había que hacer y cuando está claro lo que hay que hacer, se hace. No estoy diciendo que los fiscales actuaran con mala intención. Solo digo que, por desgracia, su instinto y sus años de experiencia les llevaron a la conclusión que pesara más que la lógica y la ciencia, pero afortunadamente en este caso, prevalecieron la lógica y la ciencia. Paul estuvo 10 meses en prisión pendiente de una posible pena de muerte por un crimen que no había tenido lugar. Hay días que no me atrevo a mirar las fotos de mi padre y de mi madre, porque me acuerdo del incendio. Y otros días, el hecho de haber estado en la cárcel hace que me sienta como marcado por la letra escarlata. Pasó 10 meses en prisión. Ese tiempo nunca lo recuperará. Le privaron de una libertad de la que ella nunca podrá disfrutar. En ese tiempo tenía que haber estado lamentando la pérdida de sus padres, pero en cambio tuvo que luchar por su propia vida. John Lentini dice que a la investigación de incendios aún le queda mucho tiempo por delante, antes de que llegue a ser aplicada con la fiabilidad de otras ciencias forenses. Esta es una profesión que está muy controlada y dominada por mercenarios. No es que se hayan propuesto ser mercenarios, pero no saben lo que hacen. Toman decisiones importantes sobre física y química cuando nunca han estudiado esas materias. Cuando le preguntaron cómo se sentía al haber tenido razón desde el principio, Steve Abato, naturalmente, no hizo ningún comentario, pero sus colegas hablaron en su nombre. Su coraje fue reconocido más tarde por sus compañeros cuando la Asociación Internacional de Investigadores de Incendios le nombró investigador del año por haber luchado frente a una enorme presión cuando dijo: un momento, amigos, yo creo que no se trata de un incendio provocado.